Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, ayúdanos a santificar tu nombre aquí, en esta reunión preciosa que tú has permitido hoy otra vez, Señor. Te damos gracias por permitir esto, por aún tener la posibilidad de reunirnos tranquilamente y en libertad, Señor. Ayúdanos a valorarlo como se merece. Ayúdanos a acudir las mayores veces posibles, a estar todos en comunión y en unión, Señor, como tú nos pides. Te pedimos por todos aquellos que no están en camino, por todos los que nos están escuchando a través de la red. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. 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 Muy bien, bienvenidos a este sábado. Feliz sábado a todos. Vamos a empezar un nuevo libro de escuela sabática. Este libro va a ir en torno a la epístola de los Romanos. El apóstol Pablo nos va a hablar sobre la justificación por la fe y creo que es un tema de los más importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como introducción nos propone la lección la estadía del apóstol Pablo en Roma y nos recuerda en el versículo para memorizar, dice: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vamos a dar vueltas sobre todo alrededor de todo esto. Vuestra fe se divulga alrededor de todo el mundo. Y luego vamos a ver también cómo Pablo hace o quiere hacer un viaje concreto, en el cual en esta carta de Romanos habla, vamos a analizarlo, y cómo realmente Pablo nos marca unas pautas a seguir a la hora de tomar decisiones en nuestra vida. Vamos a ver también cómo aquí ya nos define que el pueblo de Roma, los creyentes de Roma, no eran cualquier creyente. Eran creyentes iguales ante Dios como todos los demás, pero tenían una fama. Y a diferencia que otros, como los Gálatas o Corintios, había un elogio, ¿verdad?, para los romanos. Les dice que se divulga su fe por todo el mundo. O sea que había una fama que precedía a esos romanos. Y Pablo tiene ganas de estar con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver durante la lección que Pablo es humano como todos nosotros y necesitaba ¿de qué? De estar con hermanos. De estar con hermanos que realmente estuvieran en lo mismo que él. Y anhelaba constantemente querer ir a verles. Pero vamos a ver que no era su finalidad concreta ir a verles a él, a ellos. Era de paso, porque quería ir a otro sitio. Vamos a ver hoy. En el día domingo nos recuerda los diferentes viajes y la comparativa de esa manera de hablarles, ¿no?, con respecto a otras cartas. Nos dice la lección, dice: por temor a que sus oponentes pudieran llegar a Roma antes que él, Pablo escribió una carta, Romanos, para evitar que ocurriera la misma tragedia en esa ciudad, o sea, lo mismo que había pasado en Galacia. Recordad con los Gálatas, ¿no?, cómo aún estaban con los rudimentos de este mundo, con el tema de todas las rutinas y todas las tradiciones que se hacían antes de que Cristo viniera, y que realmente representaban a Cristo. Entonces, él ya se adelanta a todo esto y empieza a avisar a todos sus hermanos de que está corriendo esto por la iglesia. O sea que, en parte, es un trabajo que nunca ha dejado de hacerse en la historia. Lo mismo tenemos que hacer ahora también. Hablar a los hermanos, explicarles qué corrientes hay que los pueden desviar de la verdad. Cuando nosotros formamos a alguien, cuando le hacemos un estudio bíblico a alguien, no solo vale explicar lo bonito del caso. Hay que hablarles también de esos gigantes, ¿no? ¿Os acordamos que hablamos de los gigantes la semana pasada en el bautismo de Vicente, ¿no? Hay que hablarles, explicarles que existen, que no todo es un camino de rosas y que va a haber oposición.
y que va a haber falsos testimonios y falsas doctrinas, y explicarles qué es cada cosa, ¿no? Lo mismo se está haciendo con el tema del cuarto ángel, con las conferencias. No vale solo explicar la parte bonita, hay que exponer la verdad, hay que exponer las artimañas de Satanás. La Biblia también nos dice que serán todas descubiertas. Precisamente esta tarde, si Dios quiere, que daremos la conferencia en directo de Noticias de Actualidad. Vamos a ver cómo el Papa dice todo lo contrario a lo que estás diciendo tú. Vale, menos mal. Pues van a buscar un ecumenismo fácil, ¿eh? Si no analizamos las artimañas de Satanás, no vamos a ver cómo nos puede engañar. Si no vemos cómo nos puede engañar, pues vamos a entrar todos en una misma bolsa, en el mismo saco, y ahí todos estaremos aparentemente felices, porque habrá una paz falsa, porque la verdad no se tendrá en cuenta, etcétera, etcétera. Pues eso vamos a ir viendo. Hechos de los Apóstoles dice, en su epístola a los romanos, Pablo expuso los grandes principios del Evangelio. Declaró su posición respecto de las cuestiones que perturbaban a las iglesias judías y gentiles, ambas. Y mostró que las esperanzas y las promesas que habían pertenecido una vez especialmente a los judíos, se ofrecían ahora también a los gentiles. Está claro que Pablo es ¿quién? El apóstol de los gentiles, el que más se preocupó por llegar a todos aquellos que no conocían nada. Y vamos a ver cómo lo expresa. Nos hace una pregunta, varias preguntas, ¿no?, en la lección del domingo, pero me gustaría destacar una que dice: las amenazas ¿provienen más de afuera respecto de la Iglesia o de dentro? Es una pregunta que nos hace la lección. ¿Provienen más de afuera o provienen más de dentro? Si analizamos bien las cartas de Pablo, vamos a ver cómo constantemente está hablando de aquellos que se infiltran, ¿no?, dentro de la Iglesia. Si os explican algo diferente a lo que estoy explicando, sea anatema, ¿no? ¿Y que querían qué? Querían formar divisiones, querían apartar, querían destruir el mensaje. O sea que es más peligroso un ataque interno que un ataque externo, ¿no? El ataque externo tiene como una especie de vestidura aparente que tú rápidamente dices, bueno, no. Pero el ataque interno, que viene con la misma etiqueta que tú, con el mismo vestido que tú. El otro día Javi, nuestro hermano Javi, que está dando vueltas por ahí, predicando el Evangelio, nos envió al grupo un texto muy interesante de Elena White, que hablaba de que la diferencia entre el camino estrecho y el camino ancho, ¿no? Y que unos, aunque varias veces tenían cara triste, de vez en cuando tenían como una salida de gozo en sus rostros, ¿no?, como una bendición de gozo. Esos serían por el camino estrecho y angosto. Y había otros que iban por el camino ancho, pero que había algunos de los que iban por el camino ancho que creían que iban por el camino estrecho, que tenían las mismas bendiciones que los que iban por el camino estrecho, siguiendo la misma etiqueta, la misma vestidura incluso que los del camino estrecho. Pero en realidad no lo eran, ¿no? O sea, había toda una serie de connotaciones en las cuales hablaba de gente que creía que estaba en el buen camino, pero no lo estaba, porque estaba haciendo comunión con el resto de cosas del camino ancho, ¿no? Bueno, esto está pasando hoy, ¿no? Explica el hermano Josep que es una analogía de lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Sí, es una experiencia que hoy está ocurriendo, ¿no? Hoy la verdad está en la Iglesia Adventista oficial, ¿no? Todo lo que no sea eso, pues ya no está en lo correcto, ¿no? Y bueno, tú antes hablabas de infiltrados, pero los hay que no son infiltrados, pero tienen esas ideas preconcebidas que no les deja avanzar. Y cuando el Señor muestra más verdades para este tiempo, no las aceptan. Porque no viene pues de la jerarquía de la Iglesia, ¿no? Del pastor que la dirige. Como no es él que la presenta, pues no se acepta. Yo esta semana leía una cita de Ellen White que decía que el mensaje vendría de una forma muy humilde y no por personas doctas, Y bueno, eso es lo que parece ser que no se tiene en cuenta.
que el mensaje llega de una forma impensable. Que no es, bueno, es sorprendente, sí. De Es formas sorprendente. totalmente, sí, hablar en la web así, ¿no? Especiales, ¿no? Un mensaje especial. Sí, sí. Y bueno, Pablo dice que se introducirían solapadamente y que, claro, no solo es las personas que se introducen solapadamente, sino también todos aquellos que siguen lo que estas personas están promulgando, ¿eh? Convencidos de que eso es lo correcto, por alguna razón, ¿eh? Siempre recordamos que cuando eso pasa es porque hay algún pecado que se está acariciando, algo en nuestro carácter, aún está enganchado al mundo y aún estamos en desequilibrio mental y espiritual, ¿no? Y eso es un análisis que nos tenemos que hacer todos, porque lo que se está viendo, lo que estamos comprobando, lo que se está viviendo es que aquel que se cree seguro mire de no caer, porque cualquier cosa, incluso social, que se esté dando, puede ser una piedra de toque para que alguien caiga. Cosas que incluso no tienen que ver con la palabra escrita concreta, pero sí reacciones de la sociedad que vemos a nuestro alrededor y que nos hacen decidirnos por una cosa o por otra, y eso también puede ser una piedra de tropiezo, ¿eh? Por lo que estamos viendo últimamente. O sea, cualquier cosa que no sea la misericordia de Dios, la justicia divina, aplicado en nuestras vidas, nos va a hacer caer. Ya no es cuestión intelectual de un tema concreto de si esto es así o asá, sino de corazón. Entonces, requiere de nosotros una total sumisión y una total humildad para ver que podemos caer en cualquier momento, en cualquier cosa, ¿no? Como decíamos hace un par de semanas, creo que era, ¿no? Que mire quién no, ¿no? Cualquiera puede, no podemos pensar que eso nos va a pasar a nosotros, ¿no? En la lección del lunes dice, es indudable que el contacto personal es la mejor manera de comunicarse en la mayoría de los casos. Por eso Pablo anunció en su carta a los romanos que tenía intención de verlos en persona. Quería que supieran que iría y por qué iría, ¿eh? O sea, en una época en la que evidentemente no tenían móviles, ni tenían vídeos, ni tenían nada de esto, incluso ahora que los tenemos, la gente quiere conocerte, ¿no? La gente quiere saber el mensaje cara a cara, ¿eh? Donde no se puede, pues no se puede, ¿no? Pero fijaros con el tema del vídeo, incluso que lo tienes ahí a la persona, aunque no la puedes preguntar, pero tienes ahí a la persona y esa persona ya coge una relación personal con la persona del vídeo hasta el punto de llamarte amigo cuando aún no te ha conocido nunca, ¿no? Y cuando alguna vez los encuentras parece que ha habido una relación íntima de mucho tiempo, ¿no? Entonces todo esto es lo que Pablo necesitaba, él y las personas que querían escuchar del Evangelio, ¿eh? Vamos a entrar ya en Romanos 15, del 20 al 27. ¿Alguien quiere leer Romanos 15, del 20 al 27? Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales.
vemos esas ganas de verlos. Pero les dice que hasta ahora no ha podido plantearse ir. ¿Por qué? Porque estuvo muy ocupado, dice, por esta causa. ¿Por qué causa? Porque ha estado hablando a todos los que no conocían. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Él tenía ganas de ir a verles, muchas ganas, pero antes había que hacer un trabajo. O sea, nosotros siempre, no sé si lo experimentáis, pero ¿cuándo estáis realmente bien? ¿Cuándo estáis realmente tranquilos y en paz? Yo personalmente me siento tranquilo y en paz cuando llega el sábado y puedo reunirme con mis hermanos. En esos momentos cuando, bueno, las cosas parece que no son tan importantes, parece que el mundo pues, no te ha apretado tanto y todo como que vuelve a empezar otra vez, ¿no? Es como un reset. Ves la cara del hermano, te explica alguna cosa, cómo le ha ido, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es muy apetecible, ¿no? Pero si nosotros abusamos de esto el resto de los días de la semana, por ejemplo, o incluso el sábado tarde o el domingo o otros días, siempre quedamos entre nosotros porque realmente nos sentimos bien quedando entre nosotros y olvidamos el trabajo que tenemos que hacer antes de reunirnos, que es el trabajo hacia las personas que no conocen, entonces no estaremos haciéndolo bien. Y Pablo tenía muchas ganas de reunirse con los suyos, porque le tenían que dar aliento ¿para qué? ¿Para ir a dónde? ¿Dónde hemos leído que tenía que ir? A España. Su misión era ir a España. Y quería pasar por Roma para que le diera como energía, como fuerza, porque lo explica así. Cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encomiado allá. Encomiado es como que cuando viene alguien tú le haces como un empujoncito, ¿no? Le dices, venga, va, tú puedes, va, ves para allá. Para ir a España. Su misión era ir a España. Y ahora tenemos que recordar todo lo que hemos hablado sobre Tarsis. No sé si habéis visto las conferencias de Tarsis. Recordad cómo Tarsis y Sefarat era lo mismo. Recordad cómo del Tarsis y Sefarat salían esas naves de Tarsis que iban a llevar esas joyas preciosas, ¿a dónde? A los judíos. Y vimos cómo esas joyas preciosas tenían connotaciones de ¿qué? De la verdad presente. Vimos cómo eso está relacionado con el tercer Elías, con el cuarto ángel, con todo lo que estamos viviendo ahora. Y él tenía como misión llegar a España. Y tenía que ser encomiado allá por los romanos. Una vez que haya disfrutado de vuestra compañía, por un poco. Era como un cobijarse con ellos, ¿no? Recuperar energías por todo lo que había estado viviendo, ¿no? Elena White, no es Elena White, perdón. Él dijo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Esto está citado de Isaías 52. Isaías 52. Isaías 52, 15, si leemos desde el 13, nos está empezando a explicar el qué, antes de ya el Isaías 53. Nos está empezando a explicar ya el sufrimiento de Cristo. Por lo tanto, él vio esa profecía y se vio viviendo esa profecía de que los que no habían escuchado tenían que oír, los que no habían visto tenían que ver, lo cual estaba explicado dentro del mismo relato del sufrimiento de Cristo. Su objetivo era evangelizar España, dice la lección. Esperaba obtener el apoyo de los cristianos de Roma para este emprendimiento. ¿Y por qué de ellos, precisamente?
¿Por qué de ellos precisamente? Vamos a ir viéndolo más adelante. En la lección del martes dice: sí, Pablo finalmente llegó a Roma, pese a que fue como prisionero. Fijaros lo que dice Hechos 28 y 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Cuando leemos Hechos 28, del 17 al 31, vemos que los fariseos querían matar a Pablo, lo perseguían, ¿verdad? Pero los romanos no veían en él culpabilidad. ¿Y qué hizo Pablo? Tuvo que apelar al César. Apeló al César. Si no lo hubiesen soltado y los judíos se lo cargan y no hubiera podido hacer lo que tenía que hacer, incluso en Roma. Porque su idea era ir a Roma como aquel que va a España de paso, ¿no? Pero ¿cómo tuvo que ir a Roma al final? Preso. La lección nos recuerda que a veces nosotros tenemos una intención, un plan, ¿no? Queremos hacer algo. Pero el Señor dice, bueno, sí, pero de esta manera, ¿no? Y a veces hay cosas que nos parecen que son totalmente negativas y que van en contra de los planes que Dios tiene para nosotros, pero en realidad no. En realidad es un plan mejor que el anterior. Porque pudo estar en la corte, pudo estar hablando a los grandes. Y desde allí también habló al pueblo. Fijaros lo interesante, el César y Pablo, ¿tenían algo que ver ideológicamente? No, ¿verdad? Las leyes romanas eran lo que un cristiano tenía que guardar. ¿Había unión con esas leyes, con el pensamiento de un cristiano? Pero ¿qué pasó en ese momento? Apeló a la parte de la ley que a él le iba bien, para poder seguir dando el ministerio, seguir dando el mensaje. Creo que eso es una lección importante para entender lo que está pasando hoy, también en España. Hay que comprender cosas y hay que verlos desde el punto de vista cristiano, de misericordia y justicia. Apelar al César. Y justo por eso puede ir a Roma. Pasa algo por el camino, tienen una serie de problemas con el barco, pero al final, después de un cierto tiempo, llegan a Roma. Y ahí puede hacer lo que tenía que haber hecho en otro momento. Lo que él quería hacer en otro momento, lo hizo en ese momento. Nunca sabemos cuáles son los planes de Dios para nosotros, cuál es el camino que debemos tomar. Tenemos una idea de dónde tenemos que ir. Él tenía claro dónde tenía que ir. Tengo que ir a España. Y tengo que pasar por Roma. No sería un capricho, venga, voy a ir para allá. Es el apóstol Pablo. Seguía la voluntad de Dios. Algo le decía que tenía que ir a España pasando por Roma. Dice Hechos de los Apóstoles, no por los discursos de Pablo, sino por sus prisiones, la atención de la corte imperial fue atraída al cristianismo. La atención de la corte imperial. Os recuerdo otro caso también en el cual alguien fue llevado ante los reyes o faraones para poder dar testimonio de su fe. José también. Daniel. Moisés. O sea que estamos viendo cómo, no porque ellos dijeran, no, fueron llevados allí, movidos por el Espíritu allí, de alguna manera. Y una vez allí, el Señor los utilizó para llegar a la corte. En calidad de cautivo rompió las ligaduras que mantenían a muchas almas en la esclavitud del pecado. No solo esto, sino también, como Pablo declaró, muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea que era más útil en prisión.
para la época. En ese momento era más útil en prisión. Cuesta de comprender. Podía estar libre hablando a las personas, en libertad, podría haber llegado a muchos más. ¿Seguro? ¿Cómo lo sabemos eso? ¿Cómo lo sabemos? El Señor lo sabe todo. Ajá. Si él hubiese estado libre, los judíos le hubiesen quitado la vida. Y el Señor, pues previendo esto, permite que sea preso, pero con una cierta libertad, pero protegido por Roma. Podía hablar, podía reunirse, porque Está incluso... 2 años allá, ¿eh? Sí, y genera, incluso hace reuniones. Sí, sí, sí. Vienen a verle y tienen reuniones. Y puede llegar a las personas. Y eso les alentaba a los hermanos. Y mira, incluso preso, sigue. Y eso les daba valor a los hermanos, ¿no? Que en la situación que vivían en Roma en ese momento les era necesario para ellos, ¿no? O sea, fijaros lo interesante del asunto, ¿no? Nosotros creemos, no, esto debe ser de esta manera. Si no hay libertad religiosa, ¿cómo vamos a? Si no hay no sé, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a no sé qué? El Señor sabe el camino, ¿no? Pero está claro que cuando las condiciones son favorables hay que aprovecharlo, ¿no? Eso no quiere decir que nos quedemos esperando a que nos hagan preso para hacer las cosas, ¿eh? El Señor decidió esto en ese momento, ¿no? Pero fijaros lo interesante de todo esto. Yo pienso también que a veces las prisiones son psicológicas. Es decir, muchas veces nosotros mismos nos creemos en una prisión para no poder evangelizar. O, por ejemplo, como Pablo tenía el defecto de la visión, ¿no? Pedía que Dios le curara, pero le decía, bástate mi gracia. Es decir, con la visión que tienes suficiente para hacer. A veces esperamos creernos estar al 100% o decir, no, no estoy perfecto para poder evangelizar, y es al revés. Tenemos que ver que realmente podemos evangelizar incluso estando pidiendo limosna. El tema es que bueno, psicológicamente nos encerramos en una cárcel, y creo que es importante pues saber eso, que no, realmente podemos hacer cualquier cosa en cualquier momento, siempre que, bueno, le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, lógicamente. Exacto. Nosotros somos nuestro mayor enemigo, nosotros nos ponemos las limitaciones. Nos empezamos a imaginar qué dirá el otro, cómo reaccionará, nos ponemos nosotros los límites, cuando con el Señor no hay límites, ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos que ser inteligentes a la hora de hablar con las personas, ¿no? De qué temas tocar, cómo tocarlos y llegar a su corazón, ¿no? El Espíritu Santo nos irá mostrando cosas. Igual que hacía Pablo, ¿no? Que se mezclaba entre los griegos, entre los judíos, entre los romanos, ¿no? Era capaz de estar entre ellos y ser amigable con ellos y que cogieran confianza con él, sin comulgar con sus creencias, ¿eh? O sea, fijaros, igual que en el Areópago, ¿no? Una escultura que básicamente era una base, que no había nada, ¿no? Al Dios desconocido, y él utiliza eso para decirles, yo os vengo a presentar este Dios. Claro, ya eso abrió las ganas de conocimiento de los griegos, que es lo que querían los griegos, conocer. La sabiduría, ¿no? Es lo que más la filosofía es lo que les atraía. Tenían a ese Dios ahí como enigma. ¿Y qué hace Pablo? Se los pone delante y dice, yo os puedo presentar a este Dios, ¿no? O sea, la capacidad, la inteligencia de Pablo eran realmente poderosas, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, la pregunta que nos hace la lección es lo que hemos hablado ahora, ¿no? ¿Cuántas veces has vivido giros inesperados en tu vida que al final resultaron ser buenos, ¿no? Muchas veces estamos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cuál será mi camino? Y esto yo no lo entiendo, ¿y qué quiere el Señor de mí? ¿No? Muchas veces eso, ¿no? Y cuando pasan unos años, o unos meses, o al día siguiente, o unas horas, comprendes cosas, ¿no? Que si no hubiera pasado eso, no hubieras aprendido qué cosa, ¿eh? Y lo acabas dándole gracias al Señor por todo. La lección del miércoles nos recuerda a Romanos 1:7. El saludo de Pablo a la iglesia de Roma. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos,
gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, ¿qué principios teológicos de verdad podemos obtener de estas palabras? De entrada vemos tres puntos importantes, ¿no? Amados de Dios, llamados a ser santos. La palabra aser, o sea, la unión de palabras a ser no es literal. En principio no está colocada por los autores para dar más conocimiento, más entendimiento a la frase, pero es directamente sería llamados santos. Llamados santos. O sea que ya estaba definiendo a santos a los romanos. O sea, claro. Para los creyentes que hacían lo que tenían que hacer y que seguían la verdad tal cual es. O sea, no está hablando a lo que decíamos, ¿no? Los santos son aquellos que aman a Dios, ¿no? Que realmente quieren hacer lo mejor en su corazón. Pueden fallar, pueden equivocarse, por eso tenemos abogado, ¿no? Pero las ganas de querer seguir al Señor de todo corazón y a nivel mental ver la verdad y abrazarla, eso es lo que realmente hace que seamos llamados santos, ¿no? Y fijaros cómo define el amor de Dios, ¿no? Y dice al final, y el amor exige respuesta. Cuando no se recibe respuesta, el amor no alcanza su máxima expresión, ¿no? Dios nos ama, eso es evidente. Pero si no hay respuesta nuestra, si no buscamos nosotros también amarle, si no pedimos que el Santo Espíritu esté en nosotros para que aumente ese amor hacia Él y hacia los demás, no hay una relación completa, ¿no? Si tenemos el símil de Cristo y su Iglesia, hombre-mujer, si un hombre ama a una mujer, o inversa, pero el otro no le corresponde, ¿a dónde llega la cosa? A nada, ¿verdad? Es algo que queda, puedes amar mucho, pero queda ahí, no se llega a una expresión completa, ¿no? O sea que hasta en eso hay un símil. Llamados santos. Aquí analiza la palabra, ¿no? Que también es como ser declarados santos. Dice que la traducción es sagrados, dedicado, o sea, que se aparta, ¿no? Dice, todavía puede tener un largo camino por recorrer en la santificación, pero el hecho de que esta persona haya escogido a Cristo como Señor es lo que lo declara santo. ¿Tú quieres seguir a Dios? Eres llamado santo. Muchas veces nos ponemos la carga de la ley para como vernos santos, cuando ya nos ha liberado el Señor de esta condenación. Y queremos seguir cargando con la condenación de la ley. Ostras, no he hecho esto, no he hecho lo otro, es que no puedo ser santo, imposible que yo pueda. No. Lo que le pasaba a Lutero. Exacto. Lutero tenía este problema. Por eso estamos analizando en esta lección de la salvación por la fe. He escogido el camino de Cristo, por lo tanto, llámame santo, ¿no? Seré llamado santo. Luego ese santo tiene que tener un proceso de santificación. O sea que fijaros, parece incongruente, pero si no eres perfecto, ¿cómo te vas a llamar santo? Es el concepto que tenemos católico de las cosas, ¿no? Esos santos impolutos, ¿no? Que se supone que... Pues no. El santo es el que decide seguir a Dios. Y tiene un camino. En vida. No una vez fallecido. No. Y tiene... Católico, ¿no? Sí, exacto. Pues han fallecido, Sí. entonces... Que justamente Elena White lo explica, lo estuve leyendo el otro día también, que no se piense nadie que cuando se muere, que una vez muerto, viene Cristo y cuando venga, resucitas cambiado del todo y transformado del todo. Transformado, físicamente vas a transformarte, pero espiritualmente lo que ya está hecho está. Todo lo que hemos hecho en este mundo es lo que realmente luego vamos a llevarnos al cielo. Todo nuestro carácter es lo que vamos a llevarnos al cielo. O sea que no podemos cambiar nada una vez muertos. De ahí la urgencia de cambiar ya, ¿no? Si no, no tiene sentido plantearse estas cosas. O sea, fijaros totalmente lo contrario a lo que dice la Iglesia Católica.
llamados a ser santos. ¿Quiere decir esto que algunos no son llamados? Porque dice a los romanos que son llamados santos. ¿Eso quiere decir que hay algunos otros que no son llamados santos? ¿O no son llamados a ser santos? ¿Quiénes son llamados a ser santos? ¿A quién quiere Dios llamar santo? Él quisiera que todos. Todos, ¿no? Pero el problema es que solo es aquellos que escuchan y aceptan. Exacto. Aquí es Oyen y donde aceptan. nos hace reflexionar la lección sobre esas dos venidas de Cristo. En Efesios 1:4 dice que nosotros estamos salvos en el Cristo, antes de la fundación del mundo fuimos elegidos, dice. Dice, pues alguien puede decir, vaya, entonces ya antes de la fundación del mundo me eligieron a él y a mí no. Pues vaya, ¿no? ¿Qué sentido tiene mi existencia? De ti depende, claro. ¿Estamos predestinados? Estamos otra vez en el concepto ese, ¿no? La predestinación. ¿Estamos predestinados? O sea, ya cuando naces estás predestinado a morir o a salvarte. El Señor... Cuando nacemos estamos predestinados a salvarnos. Otra cosa es que aceptemos. Si no aceptas, pues tu predestinación es otra. Es en Cristo que hay predestinación y sin Cristo hay otra predestinación. Pero tú eliges si quieres el destino que te da Cristo o el destino que te da Satanás. En estos tres versículos, ¿no? En Efesios 1:4 dice que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. En Hebreos 2:9 dice que murió por todos. Por lo tanto, cuando vino, murió por todos, para que todos tuviéramos acceso al cielo, todos. Se abrió una puerta. Y aparte dice, elegidos desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Bueno, el Señor lo sabe todo. Él sabe los que van a ser salvos. Además dice que cuando el cupo esté completo, entonces terminará el tiempo y Cristo vendrá. Él sabe. ¿eh? Ahora eso no quita que los demás no pueden estar incluidos. Es algo personal, cada cual tiene que hacer su decisión. ¿Acepto o rechazo? Y luego nos recuerda 2 de Pedro 3:9, que nos dice que el Señor no retarda su promesa, que está justo después de 3:8, que dice, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y luego dice, el Señor no retarda su promesa. Claro, porque sabe cuándo viene. Pues está haciendo aquí una alegoría a las dos venidas de Cristo. En la primera, cuando murió por todos nosotros y abrió la puerta para todos, y en la segunda, cuando viene a recoger a los que han decidido seguir el camino estrecho. Este pasaje va en contra en esa opinión que hay de la demora, ¿no? ¿No? Dice, el Señor no retarda, por lo tanto no hay demora. No hay demora. No hay demora. Es que siempre nos excusamos, no es que la demora, no. El Señor no retarda, porque Él sabe cuándo será, por lo tanto no hay demora. La demora nos la inventamos nosotros. Tenemos esa idea nosotros, pero no es así. Relativo a ti mismo, o sea, Claro. es tu visión de las cosas, ¿no? Ya se dice, es la demora aparente. Claro, claro. Él tiene un tiempo específico y cuando se cumpla ese tiempo aparecerá. Y Muy eso bien. Es lo que no se quiere ver en la iglesia. Aquí nos recuerda que dice, la buena nueva del Evangelio es que la muerte de Cristo fue universal, fue para todos los seres humanos, todos han sido llamados a ser salvos en Él, llamados a ser santos, incluso antes de la fundación del mundo. La intención original de Dios era que toda la humanidad hallara salvación en Jesús. El fuego final del infierno era solo para el diablo y sus ángeles. Solo era para ellos. Pero hemos decidido, no, yo también quiero estar ahí. Sí, exacto, acompañarle. Yo también quiero estar ahí. Porque es más chulo, nos dicen que es más chulo. Es más guay estar ahí. Y Mateo 25:41 lo dice, es bíblico todo esto. Mateo 25:41 nos dice cómo estaba preparado para ¿quién? Para Satanás y sus ángeles. No para nosotros. Y vamos a pasar a la lección del jueves, que nos va a mostrar la clave de lo que estábamos hablando hasta ahora. Ahora tenemos aquí a Pablo. Hacemos un resumen. Tenemos a Pablo. Pablo que viaja muchísimo.
Y en uno de esos viajes que quiere hacer es a España, pasando por Roma, con todo lo que hemos visto de referente a Tarsis y Sefarat. Quiere ir allí. Para ir allí, vamos a verlo en un símil del día de hoy, de un símil actual. Sabiendo lo que Tarsis representa, sabiendo lo que representan esas naves, que van a llevar esa verdad a los judíos en el tiempo final, que parten de Tarsis. Sabiendo eso, vamos a verlos desde un punto de vista actual. Nosotros como Pablo, ese pueblo que ¿qué hace? ¿Nosotros nos toca hacer lo que Pablo hizo? ¿Nos toca hacer lo que Pablo hizo? Hasta que no sea predicado el Evangelio a todo el mundo, entonces no vendrá el fin. No vendrá el fin. ¿Y todo el mundo es cristiano? Al contrario, como dicen en catalán, sino todo lo contrario, ¿no? Por lo tanto, somos llamados a ser Pablos. En la semana pasada hablamos que éramos llamados a ser Calebs, ¿no? A hablar en cualquier situación, en cualquier momento. Pero es que, ¿qué hizo Pablo? ¿No era un Caleb? Delante de todo el mundo, incluso de los suyos propios, huyendo de un lado para otro, escondiéndose en según qué ley también para poder seguir predicando. O sea, esa era la vida de Pablo. Nosotros tenemos que hacer eso. Tenemos que tener la preferencia a predicar a las personas. ¿Eso quiere decir olvidar a los que están en la iglesia? No, Pablo iba primero, ¿no?, a los judíos y luego a los demás, intentando que todos comprendieran. Pero él sabía que su cometido era llegar ¿a quién? A los gentiles. Fijaros lo interesante de todo esto. Tenemos que vernos reflejados en Pablo. Que vamos a sufrir, que a algunos nos tocará estar en prisión, pero que nuestra mentalidad debe ser esa. E intentar reunirnos en lo posible entre nosotros. ¿Para qué? Coger fuerzas, ser encomiados para la siguiente misión. Pero aquí lo que me interesa es ver cómo Pablo quiere ir a España. Es muy curioso, a mí realmente eso me deja pillado. Quiere ir a España. Quizás porque, claro, somos españoles y eso nos copsa, ¿no? Pero si no supiéramos el concepto de Tarsis y Sefarat y las naves de Tarsis, no lo veríamos quizás de otra manera, ¿no? Pero eso nos hace ver las cosas de otra manera. Hay como un camino espiritual para nosotros, porque nosotros queremos formar parte de las naves de Tarsis, ¿o no? Porque vimos que estaba relacionada con el mensaje del tercer Elías, que estaba relacionada con el mensaje del cuarto ángel. Es el último mensaje. El último. Precisamente a eso que estás diciendo, lo que dice que el Evangelio será predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin, claro, lo está también encajando en el tiempo del fin, porque se dice que será predicado a todo el mundo y vendrá el fin. Entonces, ¿cuál Evangelio? ¿Qué mensaje? Porque del Evangelio hay un montón y la mayoría de protestantismo o catolicismo se basa en predicar el Evangelio de Cristo, que Cristo vino a morir por nosotros y es amor y ya está. Pero, ¿cuál es ese mensaje que tendrá que llegar a todo el mundo y entonces vendrá el fin? Tiene que ser el mensaje verdadero, el mensaje que acompaña, que ha recogido todas las verdades a través de todo el tiempo y precisamente la del último tiempo, y ese mensaje completo es el que tiene que llegar a las personas para que entonces venga el fin. Pero no es cualquier mensaje, no es el mensaje que todo el mundo lleva, sino que es un mensaje en específico. Y entonces cuando viene el fin, y ya sabemos cuándo será el fin, pero que este mensaje del cuarto ángel, ya lo estás diciendo con lo de Tarsis y con todo lo que hemos venido viendo, es el mensaje que tiene que llegar a todo el mundo en realidad, en el tiempo del fin ahora. A todos nos toca descubrir eso. Si es el cuarto ángel, si el cuarto ángel se está dando hoy en día, hay que abrazarlo, porque es el que despierta. Es el que recoge los otros tres y les da mucha más fuerza. Y dura hasta momentos antes de la venida de Cristo. Porque no se podrá predicar más después de en un momento concreto. No, determinado
culminación del tiempo de gracia se acabó. Y habrá que recibir la lluvia tardía también. Antes. O sea que planteémonos todo esto. Y fijaros, a mí lo que me llama la curiosidad es que tenga que pasar por Roma para ser encomiado a España. ¿Qué pasaba en Roma? Vamos a leer Romanos 15, 14. Romanos 15, 14. Dice: pero estoy convencido de vosotros, hermanos míos. Es que realmente, no sé, cuando lo dices, Pablo cuando lo dice, ¿no? Lo dice con un verdadero amor y ganas de estar con ellos, ¿no? Estoy convencido, les habla de igual a igual. Estoy convencido por vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y capacitados también para amonestaros los unos a los otros. Fijaros en Pablo, mentalidad, predicación, moverse donde haga falta, como haga falta, lo que mande la situación. Pero él quiere ir a España, pero para ir a España, para ir a Tarsis, tiene que estar ¿con quién? ¿Qué necesita? ¿Con quién necesita estar unido? Con los hermanos. Si no estamos unidos, no habrá Tarsis. Si no estamos unidos en el mensaje del cuarto ángel, no habrá predicación final. No vamos a estar en esa predicación final. No es que no la vaya a ver, es que no vamos a participar. Por lo tanto, ¿qué dice? Bondad, todo conocimiento, y capacitados para amonestaros los unos a los otros. Porque hay que mantener la unidad en pureza, ¿eh? No vale cualquier unidad. Y amonestar no es solo decir, oye, esto no lo haces bien. Amonestar implica también animar. La palabra. Nos está definiendo a un pueblo que quiere ser de Tarsis. El amor fraternal. El pueblo que quiere ser de Tarsis, que quiere llegar a España, a Tarsis, a Sefarat, a partir de las naves de Tarsis, tiene que ser un pueblo con la mentalidad de Pablo. Nos está definiendo un pueblo. Fijaros, si buscamos las raíces de la palabra España, hay varios autores que dicen lo que puede significar, ¿no? Unos dicen que es tierra de conejos, otros tierra de serpientes, en función de quién ha puesto lo que ha puesto, pero si vamos al más antiguo, habla un historiador de 1760 y pico, que estaba investigando en los diferentes pueblos que le daban nombre a este lugar, a España, y no encontraba en ellos referencias a animales que aún no conocían. Entonces habla de cómo, en función de las raíces semíticas, o sea, raíces hebreas, arameas, ese esfán, o ese span, o ese SPN, porque no hay vocales, les llevaba a decir que España significa tierra de metales. ¿Qué venían en las naves de Tarsis? ¿Qué venía? Piedras preciosas, ¿eh? Algunos historiadores dicen que era por los cargamentos de oro que había en España, las minas de oro que había aquí. Había, porque ahora... Vete a saber dónde están. La cuestión es que también Span, en hebreo, significa norte, dicen los historiadores. Yo lo he buscado y no exactamente la palabra, pero sí que el sonido va a buscar norte. Tierras del norte. También es interesante, ¿no? Como en los lados del norte es donde el Señor se coloca en el santuario, en la montaña, en el monte. Porque es donde Satanás quiere colocarse también, en los lados del norte. Eso me ha
me ha llevado a la curiosidad. Y cómo relaciona con el tema de Tarsis. Creo que todo este recorrido de Pablo nos tiene que hacer reflexionar a todos. ¿Cómo quiere ir? Él quiere ir a España pasando por Roma. Es algo que quedó escrito para nosotros, como dice en la Escritura, está escrito para quién? Los que han alcanzado los fines de los siglos. Y Pablo era como era y era por algo. ¿Quieres decir algo? Y si digo por España, ahí quedan esas dudas aún, fue precisamente en la parte norte, o en Ampurias, en la provincia de Girona, o en Tarraco, Tarragona. Pues Zona de aquí de Cataluña. Pues creo que cabe una reflexión profunda de todo esto. No está escrito en las cosas no están escritas porque sí. Y está citada además 2 veces en este mismo capítulo 15, más adelante, España. Luego una cosa que presentamos ya en las conferencias del costado traspasado de Jesús. Lo voy a presentar como curiosidad, porque la verdad es que cuando lo estuvimos presentando a mí me propuso curiosidad. Estuvimos hablando del bazo, si recordáis el bazo, que fue atravesado por la lanza cuando Cristo ya estaba muerto en la cruz y donde salió todo el resto de la sangre, ¿verdad? Estuvimos analizando la etimología de las palabras del bazo, cómo en inglés era spleen, y que al buscar ese sonido en la Strong, en la concordancia, spleen era escondite, cueva, lugar donde refugiarse, ¿no? Y es muy curioso que sea Habacuc el que nos recuerda que ese costado era el escondedero de su poder, ¿verdad? Y en muchas ocasiones nos dice Elena White, bueno, no sé si recuerdas Elena White o la palabra de Dios, que debemos escondernos en ese, ¿no? Escondernos en ese costado, ¿no? Ese SP, cuando estuvimos buscando en esa línea de todas las palabras que tenían esa raíz, llegamos a España. No tenía exactamente la misma letra, pero el sonido, la fonética, es ESP, spleen, España. Lo dejo como curiosidad. Pero es muy interesante que el tiempo final, el cuarto ángel, que está relacionado con la palabra, con el costado traspasado de Jesús, como estuvimos viendo también, pues tenga esa raíz que nos da esa connotación de España. Bueno, creo que, voy a leer una cita de Elena White respecto a llenos de todo conocimiento, que no está en la lección del jueves. Te daré un corazón nuevo, quiere decir, te daré una mente nueva. Al cambio de corazón lo acompaña siempre una clara convicción del deber cristiano y la comprensión de la verdad. No es solo una conversión sentimental o creer que tú lo quieres todo en Cristo, yo amo a Cristo, Dios me ama, etcétera, etcétera, sino que requiere comprender la verdad. Por eso el cuarto ángel tendrá tanto trabajo. Por eso ese movimiento tendrá tanto trabajo, porque hay que convencer a las personas de pecado y hay que explicarles lo que está pasando en este mundo. Si solo se pasara la cosa en Dios te ama, ama a Dios, ama a tus hermanos, pues la cosa sería pues realmente sencilla. Sentimentalmente ya estamos unidos. Pero ¿dónde está la verdad? Eso nos tiene que hacer reflexionar. Porque si tú a un hermano le quieres explicar la verdad, no le quieres explicar la mentira, ¿no? Tenemos que comprender el verdadero significado del amor, ¿no? Y bueno, ya acabando, la introducción del librito. Tengo que confesar que no lo he leído, así que no puedo hablar mucho sobre ella. Lo siento. En la lección del viernes, que nos hace leer varias cosas, nos cita algo que no es de Elena White, pero es Tratado de Teología Adventista,
que dice: la salvación de la humanidad no es el resultado de una idea divina de último momento o de una improvisación que se volvió necesaria debido a un giro inesperado de los acontecimientos después del surgimiento del pecado, sino que surge de un plan divino para la redención del hombre, formulado antes de la fundación del mundo. Es muy interesante esto. Dios no improvisa, no es cuestión de sorpresas, como dice el Vaticano. Dios lo sabe todo. De este mundo y arraigado en el eterno amor de Dios por la humanidad. Este plan abarca la eternidad pasada, el presente histórico y la eternidad futura. Incluye realidades y bendiciones como la elección y la predestinación de ser el pueblo santo de Dios y ser semejantes a Cristo, la redención y el perdón, la unidad de todas las cosas en Cristo, el sellamiento del Espíritu Santo, la recepción de la herencia eterna y la glorificación. En el centro de este plan están el sufrimiento y la muerte de Jesús, que no fueron accidentes de la historia ni productos de una simple decisión humana, sino que tienen su base misma en el propósito redentor de Dios. Jesús era en verdad el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, citando Apocalipsis 13:8. O sea, no es todo como lo fácil que queremos ver los humanos. Yo hago esto bien, pues tengo un premio. Yo hago esto mal, pues tengo un castigo. Muchas veces funcionamos así. Sabemos que no es así, del todo, pero funcionamos así. Y vamos a la salvación por obras. Pero cuando comprendemos todo el plan que tenía ya el Señor desde el principio, porque sabía todo, es omnisapiente, todo el plan de redención que ya estaba preparado desde el principio de los tiempos para que todo esto fuera y sucediera, y tuviéramos la posibilidad de volver a Él, entonces solo te queda arrodillarte y comprender que cualquier mérito tuyo no tiene ningún sentido, que todo el mérito es de Él. Él nos creó y luego Él nos compró otra vez con su muerte para recuperarnos. Somos suyos por creación y por redención. Y luego volverá una tercera vez, o en un tercer acto, para recogernos y estar con Él para siempre. No es un capricho, no es una improvisación. No sé si alguien quiere comentar algo más. Si no, pues damos por acabada la escuela sabática. ¿Vos fue oración? Tienes el micro, lo siento. Señor, te damos gracias porque nos das un sábado más en el cual permites que podamos estar aquí reunidos. Gracias por este nuevo estudio de la escuela sabática que ha presentado Ángel, en el cual vemos cómo realmente tú, Señor, tienes un pueblo en este mundo. Un pueblo que tiene que dar estas verdades de vida eterna para todo este mundo. Y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes para que, formando parte de él, aprovechemos las ocasiones para dar esta verdad, pero que a la vez, como hemos visto en la escuela sabática, que entre nosotros se note que te hemos conocido, que adquiramos ese conocimiento necesario para hacerlo. Señor, ayuda a tu pueblo para que despierte, para que vea el momento en que vivimos, la urgencia del momento en el que estamos, que tú vas a venir muy pronto y que hay que hacer una gran labor. Que se puede hacer, Señor, antes de que termine el tiempo de gracia y que puedan ser otros muchos los que puedan también salvarse viviendo esta esperanza que nosotros tenemos. Perdona, Señor, nuestras deficiencias y ayúdanos a ser realmente santos como tú deseas de nosotros. Que tu paz nos acompañe y tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos.